Enriqueta Martí y Ripollès, conocida como la vampira de Barcelona, es una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la crónica negra española. Su nombre quedó asociado a desapariciones de niños en Barcelona entre 1909 y 1912, en un contexto social marcado por la pobreza extrema, la desigualdad y la tensión política. Sin embargo, a diferencia de otros casos criminales con documentación más sólida, la historia de Enriqueta Martí está rodeada de elementos que con el tiempo adquirieron un tono casi legendario. Parte de lo que se difundió entonces continúa siendo objeto de debate entre historiadores e investigadores. Nacida en 1868 en Sant Feliu de Llobregat, Martí se trasladó a Barcelona siendo joven. La ciudad, a comienzos del siglo XX, vivía profundas transformaciones industriales y sociales. Mientras una parte de la población prosperaba, otra sobrevivía en condiciones miserables en barrios como el Raval. En ese entorno, las desapariciones de niños pobres no siempre recibían atención inmediata, lo que alimentaba rumores y miedos colectivos. En 1912, la policía irrumpió en una vivienda del Raval tras la denuncia de una vecina que sospechaba que una niña desaparecida podía encontrarse allí. En el interior, encontraron a una menor que había sido denunciada como desaparecida. El hallazgo provocó una investigación más amplia. Según los informes de la época, en la vivienda se localizaron restos óseos, frascos con sustancias y prendas infantiles. Estos descubrimientos desencadenaron un escándalo mediático inmediato. La prensa sensacionalista desempeñó un papel clave en la construcción de la imagen de la vampira. Se difundieron relatos sobre supuestos rituales, fabricación de ungüentos con restos humanos y explotación infantil. Algunos periódicos afirmaban que secuestraban niños pobres para extraer sangre o grasa, que luego vendía como remedios clandestinos a clientes adinerados. Estas narrativas, difíciles de verificar con los estándares actuales, contribuyeron a convertir el caso en una historia casi mitológica. Lo que sí parece documentado es que Enriqueta Martí vivía en condiciones precarias y que, en ciertos periodos, ejerció la prostitución y la mendicidad. También se ha señalado que pudo actuar como intermediaria en redes de explotación infantil, aunque la magnitud real de estas actividades sigue siendo discutida. El número exacto de víctimas nunca fue determinado con claridad. Algunas versiones hablan de múltiples niños desaparecidos. Otras investigaciones posteriores sugieren que muchas acusaciones pudieron estar infladas por el clima de pánico moral de la época. El contexto social es fundamental para entender la dimensión del caso. Barcelona atravesaba momentos de conflictividad obrera y descontento popular. La figura de una mujer pobre, convertida en monstruo mediático, servía, en cierto modo, como canal para el miedo colectivo y la necesidad de encontrar un culpable visible. Con el paso del tiempo, varios historiadores han revisado los archivos judiciales y han planteado que no existen pruebas concluyentes que respalden todos los crímenes que se le atribuyeron. Enriqueta Martí fue encarcelada mientras se desarrollaba el proceso judicial. Sin embargo, en 1913 murió en prisión antes de que se dictara una sentencia definitiva. Las circunstancias de su muerte también generaron controversia. Algunas fuentes sostienen que fue linchada por otras reclusas, mientras que otras apuntan a causas naturales agravadas por su estado de salud. La falta de un juicio completo y de documentación exhaustiva dejó numerosas preguntas sin respuesta. ¿Fue una asesina en serie responsable de múltiples crímenes contra niños? ¿O se convirtió en el chivo expiatorio de una sociedad convulsa que amplificó rumores hasta transformarlos en certezas? Estas interrogantes siguen abiertas más de un siglo después.
La vampira de Barcelona permanece como una figura que oscila entre la realidad histórica y la leyenda urbana. Su historia ha sido reinterpretada en libros, documentales y obras de ficción, donde a menudo se mezclan hechos comprobados con elementos míticos. Lo que resulta indiscutible es que el caso refleja las tensiones sociales de la Barcelona de principios del siglo XX y el poder de la prensa para moldear la percepción pública. Así, Enriqueta Martí ocupa un lugar singular en la memoria colectiva española. Una figura envuelta en sombras cuya historia continúa siendo revisada y cuestionada, recordándonos que la línea entre la crónica criminal y el mito puede volverse difusa cuando los hechos se entrelazan con el sensacionalismo y el miedo social.